Te queda perfecto, vieja apestosa. Eso fue lo que me gritó mi nuera mientras se reía en mi cara frente a toda la familia, justo después de que el abogado leyera que lo único que me dejaron en la herencia fue una cabaña cayéndose a pedazos. Ella pensó que me estaba condenando a la miseria, pero no tenía idea de que bajo ese techo podrido se escondía el secreto que me haría millonaria y la dejaría a ella rogando por perdón en la calle. Quédate conmigo, porque hoy vas a descubrir que la venganza es un plato que se sirve frío, y a veces se sirve en medio del bosque. Esta es la historia de cómo una mujer que todos dieron por acabada les dio la lección de su vida. Durante años intenté ser la mejor suegra del mundo. Le abrí las puertas de mi casa a Mónica desde el primer día en que mi hijo, David, me la presentó. Mi esposo había fallecido hacía poco y yo me sentía sola, así que cuando ellos decidieron mudarse conmigo para ayudarme, acepté encantada. Pero pronto me di cuenta de que la ayuda era una trampa. Mónica empezó a tomar control de todo: la cocina, los gastos, incluso la decoración. Con el tiempo, mis opiniones dejaron de importar. Ella me hacía sentir como un mueble viejo y estorboso. David, cegado por el afecto o quizás por la comodidad, nunca decía nada. Yo me tragaba mis lágrimas mientras escuchaba a Mónica quejarse de mi olor, de mi lentitud y de mis pequeñas manías. Ella quería mi casa, quería mis ahorros, y no tenía reparo en hacerme saber que yo ya sobraba en este mundo. La tensión llegó a su punto máximo cuando falleció mi tío abuelo, un hombre solitario que vivía en las montañas y con el que yo apenas hablaba. Todos en la familia esperaban que hubiera acumulado una gran fortuna. El día de la lectura del testamento, Mónica estaba radiante, seguramente calculando cuánto le tocaría de esa supuesta herencia para finalmente sacarme de su vida. Cuando el abogado anunció que mi tío me había dejado una pequeña cabaña en un valle remoto, el silencio en la sala fue sepulcral. Luego estalló la carcajada de Mónica. ¿Una cabaña de leñador? Es perfecta para ti, vieja pestosa, gritó sin ningún pudor. David bajó la mirada, avergonzado pero sin defenderme. Según ellos, el valor de la propiedad era nulo, un montón de madera podrida en medio de la nada. Me hicieron sentir que ese era mi destino final, pudrirme sola en el bosque. Mónica no perdió el tiempo. Esa misma noche me dijo que ya que tenía mi propia mansión, no había razón para que siguiera ocupando la habitación principal de la casa. Me empacaron mis pocas pertenencias en bolsas de basura y me dejaron claro que David y ella iban a vender la casa familiar para comprar un apartamento moderno en la ciudad. Me sentí traicionada por mi propio hijo, pero algo dentro de mí se encendió. Ya no iba a rogar por amor donde solo había desprecio. Tomé las llaves de la cabaña y con la dignidad que me quedaba, emprendí el viaje hacia las montañas. El camino fue largo y difícil, pero mientras más me alejaba de la ciudad, más sentía que el aire se volvía puro, lejos del veneno de las palabras de mi nuera. Cuando llegué a la cabaña, el panorama era desolador. El techo tenía agujeros, las ventanas estaban rotas y la maleza lo cubría casi todo. Entré con una linterna y el olor a humedad era casi insoportable. Mónica tenía razón en una cosa: el lugar parecía un vertedero. Me senté en una vieja silla de madera y lloré hasta quedarme dormida. Pero al despertar con los primeros rayos del sol filtrándose por las grietas, vi algo que no había notado. La ubicación era espectacular. La cabaña estaba justo al borde de un lago cristalino, rodeada de pinos milenarios. Mi tío abuelo no me había dejado basura, me había dejado un pedazo de paraíso. Fue en ese momento cuando decidí que no me dejaría vencer. Empecé a limpiar, rama por rama, rincón por rincón. Fue durante la segunda semana de limpieza profunda cuando ocurrió el milagro. Estaba arrancando unas tablas podridas del suelo de la despensa cuando mi palanca golpeó algo metálico. Con mucho esfuerzo, saqué una caja de hierro pesada y oxidada. Al abrirla, mis manos temblaron tanto que casi dejo caer la tapa.
No había monedas de oro, pero había algo mucho más valioso en estos tiempos: documentos originales de propiedad y derechos de agua de todo el valle circundante, junto con una colección de diarios de mi tío abuelo. Resulta que el tío abuelo no era un eremita pobre, era un coleccionista de tierras y un visionario que había comprado esos derechos décadas atrás. Pero lo más increíble fue encontrar una serie de bocetos y cartas que indicaban que bajo esa misma cabaña, la estructura original estaba construida sobre una veta de cuarzo rarísimo y otros minerales que ahora eran extremadamente valiosos para la industria tecnológica. Con los ahorros que me quedaban y vendiendo un par de joyas familiares que Mónica no había logrado quitarme, contraté a un tasador y a un geólogo de confianza. Los resultados fueron asombrosos. La cabaña podrida estaba situada sobre un terreno que valía millones, no solo por los minerales, sino porque el valle había sido declarado recientemente como zona de protección ambiental de lujo, donde solo se permite una propiedad, la mía. Mi tío abuelo sabía exactamente lo que hacía al dejarme este lugar a mí, la única persona que él sabía que lo valoraría por su paz y no por su avaricia. Empecé un proceso de restauración increíble. No demolí la cabaña, la transformé en una obra de arte rústica con tecnología de punta, usando los recursos que la propia tierra me ofrecía. Mientras tanto, en la ciudad, la vida de Mónica y David no iba tan bien. La venta de la casa familiar no les dio tanto dinero como esperaban, y las malas inversiones de Mónica los estaban ahogando en deudas. Un día, una noticia empezó a circular en los círculos inmobiliarios y en las redes sociales sobre una misteriosa mansión del lago que se había convertido en el refugio más exclusivo y caro del estado. Las fotos mostraban una cabaña transformada en un palacio de cristal y madera, valorada en una cifra que ellos ni siquiera podían pronunciar. Mónica, impulsada por su curiosidad y su eterna envidia, investigó hasta descubrir que la propietaria no era otra que la vieja apestosa a la que ella había echado a patadas. El día que aparecieron en mi puerta, yo estaba disfrutando de un café en mi terraza de madera pulida, mirando el lago. Llegaron en un coche alquilado porque el de ellos ya lo habían embargado. Mónica bajó con una sonrisa falsa que me dio náuseas. «Mamá, qué maravilla lo que has hecho con este lugar. Siempre supimos que tenías un ojo increíble para el potencial», dijo como si nunca me hubiera insultado. David venía detrás, cabizbajo, murmurando algo sobre cómo se sentían culpables por haberme dejado ir. Querían mudarse conmigo para cuidarme, alegando que una mujer de mi edad no debería estar sola en un lugar tan grande. Me miraban con ojos de hambre buscando una habitación donde instalarse y empezar de nuevo su parasitismo. Me levanté lentamente, ajusté mi abrigo de lana y los miré fijamente. No sentí odio, solo una profunda lástima. «Mónica», dije con voz firme pero calmada, «¿recuerdas lo que dijiste el día del testamento? ¿Que este lugar me quedaba perfecto? Y tenías razón, es perfecto porque aquí no entra la podredumbre, ni física ni moral». David intentó interrumpir, pero lo detuve con un gesto. «Hijo, permitiste que tu esposa me humillara por años. Ahora tengo un equipo de seguridad y abogados que protegen esta propiedad. No son bienvenidos aquí. No soy la vieja apestosa que dejaron en la calle, soy la dueña de todo lo que sus ojos ven y lo que no ven también». Los vi palidecer mientras les entregaba un envolto. No era dinero, eran las grabaciones de las cámaras de